Bien, buen día. Espero que sí estén viendo los videos sobre la clase porque va a ser muy importante todo lo que va a venir de ahora en adelante para poder terminar su trabajo, ¿no? Su trabajo final. Y recuerden que lo estamos haciendo al tiempo que van avanzando en la entrega de sus trabajos. Ahora, en los recursos de apoyo y PUA subí por ahí algunos libros y en, este, en esta carpetita también, más bien por acá, otros libros, en otros libros más bien. Subí los libros de investigación cualitativa. Es un libro que está en inglés, es un handbook que normalmente las editoriales que son digamos, más buenas o que tienen ese reconocimiento a nivel internacional, pues son los de Sage, ¿no? Sage. Y son libros muy importantes, publicaciones que tienen, digamos, son compendios de capítulos de diferentes autores e investigadores reconocidos a nivel internacional. Entonces, digamos que ya en la investigación más seria, son los libros que sí se toman en consideración. Son libros que obviamente, en este caso, como es un libro, digamos que, pues que se los estoy dando de forma gratuita, normalmente no tienen imágenes o acompañamiento visual. Hay algunas otras ediciones que están mucho mejor y que tienen más acompañamiento visual. Eso los pueden encontrar con su correo UABC, ingresando a la biblioteca de UABC. Es por eso que siempre hacen mucho énfasis en la parte de la biblioteca UABC y a veces nosotros ignoramos este tipo de sistemas como la biblioteca digital. En la biblioteca digital ustedes pueden encontrar muchos recursos gratuitos que les pueden ayudar. Si se van a bases de datos, en estas bases de datos van a encontrar artículos de Science, de JAMA, de Apps, de Cambridge, de Web Science, de EBSCO, del Cyber, de JSTOR, de Nature, entre otros. Nosotros los que más usamos en investigación educativa, por ejemplo, es Web of Science, es EBSCO, el Cyber, a veces JSTOR un poquito más hacia el lado de la historia, literatura y filosofía. Nature, por ejemplo, es la típica revista que se menciona bastante para medicina. Entre otras revistas, por ejemplo, aquí está Sage. También en mi caso, como me especializo en evaluación educativa, uno de los que más voy a consultar es Springer Link. Cuando nosotros le damos clic, por ejemplo, a Springer Link o cualquier otra revista, que también hay, por ejemplo, Scopus. Las revistas Scopus son todas aquellas que son reconocidas mundialmente, internacional, que son de excelente calidad y nivel. Y se manejan diferentes cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, para demostrar que cada una de las revistas tiene, digamos, un valor en específico en su publicación. En este sentido, un investigador serio es aquel que publica eh, en revistas, digamos, reconocidas por CONACYT o reconocidas por este tipo de, digamos, evaluadores, que es Scopus. Y hay diferentes formas de conocer este tipo de revistas, que es todo un tema, la verdad, al final. Em, y Y creo que es muy importante el conocer todo este tipo de revistas y entender que existen, ¿no? Este tipo de revistas y sus niveles. Por ejemplo, está la revista Relieve, nada más para que ustedes se hagan una idea de a qué me refiero. Relieve tal vez no es una revista, creo que, bueno, sí es cuartil 2. Relieve es una revista cuartil 2, aquí lo pueden ver, que tiene una serie de consideraciones para poder publicar en esta revista. No es fácil, normalmente no admiten investigaciones tuyas hasta que ya hayas pasado por cuartil 4, cuartil 3. Si tienes mucha suerte o si es una muy buena investigación o si es el tema de la revista, que eso es mucho más importante a veces, entonces lo aceptan un poquito más fácil.
pero en general es difícil ser aceptado en estas revistas. A este tipo de evaluaciones como el Q2 de Scopus se le llaman indexaciones. Una revista vale por sus indexaciones, es decir, en qué bases de datos están agregadas estas revistas. Hay muchísimas bases de datos, una de ellas es Scopus, Redip, MIAR, bueno, todas estas, la Tindex, Google Académico, por ejemplo, es una base de datos, pero no es, Google Académico no es reconocido como una buena base de datos, nada más se los aviso. También está el Dialnet, DOAG, ERIC es una de las, digamos, bases de datos donde también revisamos bastante de educación. IRESI, que también es de educación, de México, es del UNAM, entre otras. Pero UABC, digamos, nos permite acceder a todas estas bases de datos de forma gratuita. Y eso es algo que, por ejemplo, no es muy común obtener este tipo de publicaciones gratuitas. Por ejemplo, si yo me voy a una de Springer, a ver, vamos a buscar, no sé, evaluation, vamos a poner Springer PDF. Miren, Springer, que es una de las que les mencioné, tiene costos, o sea, todos sus libros y publicaciones tienen costos, y normalmente los journals, ya depende si es de evaluación o si no es de evaluación, pero normalmente los journals también, sus publicaciones tienen costo. Entonces, creo que es importante el reconocer que UABC tiene este acceso a este tipo de revistas de forma gratuita. Por ejemplo, aquí ya me dejó entrar a Scopus. Si le doy reload a la página, como ya me logué, ya me va a dejar entrar y yo voy a poder buscar cualquier artículo que yo quiera. Por ejemplo, Kane. Vamos a buscar a Kane, que es un autor. Vamos a buscar artículos. Argument, que es a lo que se dedica este autor. Bueno, aquí por ejemplo ya encontré algunos artículos que tienen que ver con el tema. Pero esto, por ejemplo, es de medicina, es de endoscopía, porque es un tema, el que reviso se llama argumento, enfoque basado en argumentos o la validación basada en argumentos, entonces ya lo están utilizando otras disciplinas. Y creo que eso es importante, por ejemplo, de saber, ¿no? Bueno, estos estudios los estoy encontrando sin costo, o sea, los puedo revisar sin costo, que quizás no teniendo la cuenta de UABC, por ejemplo, Access Provided by University Autónoma de Baja California, ¿no? Si no lo tuviera, pues seguramente tendría un costo, tal vez $17, 37, 67, 80, 90, eso ya es independiente. Pero hay artículos que sí, la verdad son muy caros y esto es una forma de consultarlos simplemente con su base de datos de UABC, con su correo de UABC. Ustedes ya lo pueden consultar. Esto es importante porque les encargué una actividad que era buscar, digamos, referencias sobre sus conceptos o variables de los que estábamos hablando. Es decir, de sus propios conceptos o variables, de su ejercicio, de su actividad o tarea. Esta semana, por ejemplo, que ya se atraviesa vacaciones, pero con este video, digamos, vamos a cerrar un poquito con este inicio. Ustedes van a seleccionar su diseño de investigación a partir de la explicación que yo les voy a dar ahorita con la presentación del curso. Y vamos a volver a ver las variables o conceptos claves que utilizarán en su investigación. Una variable es básicamente un concepto que nosotros lo utilizamos para construir el mundo de las ideas, o construimos en esencia el significado de las cosas, que eso lo vieron seguramente con Ferdinand de Saussure, con el significado y el significante. A partir de esto nosotros ustedes van a tratar de desarrollar la metodología de su investigación. Tipo de investigación, diseño de investigación, población, muestra, técnica de instrumentos, análisis de resultados,
Y si ustedes no tienen mucha idea de qué es lo que están proponiendo, pues les pediría que se apoyen con ChatGPT, pero que partan de un buen objetivo de investigación. Sin un buen objetivo, ChatGPT les va a arrojar cosas absurdas y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que poner mucha atención a la presentación de ahorita. Y por otro lado, tratar de utilizar ChatGPT como una herramienta que les ayude a generar este diseño o metodología de su investigación o proyecto de investigación, que es una propuesta, y tratar de elaborarlo, ¿no? Tratar de definir sus conceptos o variables, tratar de entender qué es un diseño de investigación, tratar de entender qué es la población, qué son las técnicas, qué es el análisis de datos. Y pues bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Prácticamente ustedes tendrían que copiar esta parte y pegárselo a ChatGPT a partir de su objetivo de investigación. Por ejemplo, por acá tenemos sus actividades. Vamos a ver con Luis. Bien, Luis tiene, por ejemplo, aquí puso algunas referencias. Bueno, aquí, por ejemplo, a Luis Ángel le va a faltar o, digamos, ya unirlo con toda su investigación, todo su proyecto. Estos son los artículos científicos que les pedí. Básicamente son las referencias, ¿no? Las referencias que ustedes van a utilizar en sus antecedentes, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de utilizarlo en sus antecedentes o en su marco teórico. Pero les pedí artículos de investigación que tuvieran que ver con su tema. Entonces seguramente les tiene que servir para los antecedentes. Bueno, entonces básicamente va a ser eso. Ustedes pueden ir adelantando el resumen de cada uno de sus artículos porque es algo que se los voy a pedir, pero no se los voy a pedir en este momento. Pero si quieren ir adelantando, yo sí les recomiendo que vayan a hacer el resumen. Y por otro lado, que estas referencias ya las vayan colocando en formato APA séptima edición. Si no saben qué es APA séptima edición, pues sí les recomiendo consultar otra vez los recursos y material de apoyo y revisar la presentación sobre las normas APA, que aquí está todo lo que tienen que saber sobre tablas, sobre cómo citar, entre otras cosas, y cómo citar en general. Pero ya teniendo esto en cuenta, vamos a también en un momento más a revisar cómo hacer que ChatGPT nos devuelva estas referencias con citación en formato APA séptima edición, siempre y cuando de verdad funcionen sus artículos de investigación. Pero bueno, aquí faltaría el objetivo. Me voy a pasar otro ejemplo y luego me paso otra vez al tema del que vamos a estar hablando. A ver, vamos a irme más, voy a ir para abajo. Adriana. Bien, Adriana igual, lo mismo, no lo juntó con su problemática. Eso es, digamos, es algo que van a andar batallando si lo hacen en diferentes documentos. La recomendación es básicamente hagan caso, porque es una sugerencia que les va a ayudar bastante. El tener siempre presente su objetivo de investigación, qué es lo que van a hacer. Y bueno, aquí ok, la verdad es que no está diciendo nada. En la problemática para adquirir el hábito de la lectura tenemos variables que parten de factores externos y factores internos del estudiante. ¿Y cuáles son? Aquí falta, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos conceptos o variables de los que se van a hablar en su investigación? Recuerden que esto viene de estadística, entonces tenemos que entender que es una variable continua, ordinaria, en fin, una variable. Básicamente, como les dije, la edad es una variable, el concepto de poder de Foucault es una variable, el concepto, algunos marcaron por ahí, redacción, ortografía, puede ser una variable siempre y cuando se pueda medir, pero si hablamos de conceptos, vamos a hablar de conceptos un poquito más teóricos
Y también podemos definir, ¿no? Lo que podamos alcanzar a definir teóricamente. Ortografía no es un concepto como tal, pero sí se podría medir. No me refiero a que no sea una palabra, sino un concepto complejo que haya que definir específicamente. Sin embargo, también se puede definir sin problema, partir de la Real Academia Española y definir qué es ortografía o qué es redacción o qué entendemos por una buena redacción o por una buena ortografía. Eso también son conceptos. Y la variable, por ejemplo, en este caso sería la puntuación en ortografía o la puntuación en redacción, que pues tiene que medirse con indicadores y esos indicadores al final son preguntas, ¿no? De los indicadores sacamos varias preguntas o de un constructo sacamos varias preguntas y de ahí partimos a hacer el examen. Es más o menos como sería, se lo estoy platicando, pero bueno, ahorita les puede quedar más claro. Entonces, esa es la parte, estas serían las referencias y pues sí tendríamos que tener cuidado con eso. Bueno, voy a ir a otro. A ver, el de Nubia, aquí está, este sí, aquí tiene por ejemplo el contexto. En algunos casos yo les mencioné que en el contexto de preferencia pongan una tabla o gráfico, es decir, una tabla o gráfico, vamos a insertar tablo gráfico, por ejemplo, de la población, digamos, femenino-masculino, ¿no? Y luego podemos insertar una tabla, aquí una tabla, sobre, no sé cuántos aulas, ¿no? Digamos que esta sería la tabla 1, que sea de infraestructura de la, ¿cuál es la escuela? CECITE del colegio, del CECITE. Ay, se me fue. Bueno, no voy a poner con mayúsculas nada más. CECITE. Y hay que ponerle el nombre, ¿no? Aquí le voy a poner 3 puntos con el fin de ejemplificar. Esto lo tienen que verificar con, aquí estoy eliminando los espacios, con el formato APA, séptima edición. Esto va en negritas, esto va en, digamos, en itálicas. Y abajo pueden poner nota, elaboración propia, pero según APA séptima edición no es necesario colocarlo. También por aquí nosotros podríamos decir que si es la infraestructura, vamos a mencionar, no sé, las aulas, cantidad, ¿no? O tipo de aula, cantidad y, no sé, algún otro detalle de descripción del uso. Y eso ya sería una tabla que ustedes pudieran utilizar para ejemplificar un poco mejor el contexto y hacer que el lector también encuentre fácilmente pues cuántos estudiantes hay inscritos digamos, en esta preparatoria, ¿no? Eso lo hacemos con el fin de que sea un poco más práctico y de que tenga coherencia y sentido su texto. Y esto lo deben de saber porque al redactar, nosotros cuando estamos redactando tenemos que dar las mejores pautas para que el lector fácilmente pueda conciliar la lectura con la vista. Y esto es bien importante porque precisamente las redes sociales han hecho que cada vez más queramos información mucho más resumida y que todo quepa en una infografía, que todo quepa en una presentación, en una lámina. Y eso en general ha hecho que nosotros tengamos que ser muy reduccionistas en el momento de presentar ya el informe final. Por eso es muy diferente el texto y la presentación final que ustedes van a hacer, porque la presentación tiene que demostrar que tienen la capacidad de resumir. Y esa capacidad de resumir tiene que ver con la taxonomía de Bloom o de Anderson y Krathwohl, basada en la taxonomía de Bloom, donde nosotros revisamos los 6 niveles cognitivos, donde el último nivel cognitivo es la creación de un documento como este, que es un nivel cognitivo alto, es decir, creación es el último, y pues que conlleva prácticamente también un proceso de síntesis, no nada más
de ir copiando y pegando la información sin sintetizar. O sea, lo que más se aprecia en un documento de proyecto de investigación o tesis es la capacidad de sintetizar del estudiante que está practicando el cómo hacer una investigación. Bueno, entonces en el contexto tienen que ir esos gráficos o tablas que acompañen, como en todo el documento, si en todas las áreas pueden hacer un mapa, una figura, una imagen, sirve mucho para contextualizar al lector. Bien, teniendo ya los objetivos, por ejemplo, el objetivo general, yo me voy a ir a ChatGPT y le voy a solicitar que a partir del objetivo general desarrolla los siguientes puntos. Y aquí objetivo general de mi investigación desarrolla los siguientes puntos y por ejemplo acá voy a pegar mi objetivo general. Por eso el objetivo general debe estar muy bien planteado, porque si no, ChatGPT, recuerden que se comporta como un niño de 10 años que le gusta mentir. Y también solicítenle de una vez que toda la metodología debe estar planteada por autores clásicos sobre metodología que sean estadounidenses o latinoamericanos. Lo pongo así, no porque sea, nada más para que ustedes vean las diferencias de lo que existe. No quiero complicar muchísimo la metodología ni tener prejuicios, pero vamos a dejarlo así. Pero bueno, entonces ya le puse el objetivo. Yo lo estoy escribiendo muy rápido, hay que ser más precisos cuando queremos pedirle algo a ChatGPT. Entonces, aquí nos va a hacer más o menos el esbozo de cada una de las cosas, como el tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra. Por ejemplo, aquí nosotros tendríamos que dar la población y la muestra. Es decir, de todo ese CITE que yo ya presenté en el contexto, cuántos alumnos hay, bueno, de todos ellos, cuántos yo en mi metodología, ¿no? Aquí vamos a poner la apartado de metodología. ¿Cuántos de esos yo voy a tomar para hacer mi investigación? ¿Cuántos usuarios? ¿Cuántos estudiantes? Entonces, todo eso no se los va a pedir ChatGPT, pero dénselo, porque entonces lo puede hacer mejor. Mientras más información le den, va a hacerlo mucho mejor. Yo solo les estoy poniendo un ejemplo para que no se salgan de lo que yo ya les estoy mencionando que quiero ver, no que quiera ver, sino es que así es la investigación, así se debe hacer, así son los pasos y así son, digamos, los momentos. ¿Y por qué es importante el tipo de investigación, diseño de investigación, etcétera? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, copien y peguen esto, denle la instrucción con su objetivo de investigación, pongan la población a la que lo van a aplicar, cuántos van a ser, 30, 50 estudiantes, 2 grupos de estudiantes para comparar, qué es lo que se están imaginando. Y esto les va a quedar más claro con la presentación. Bien, recuerden que tenemos la presentación del curso en recursos de apoyo, Bien, la clase pasada ya vimos un poco qué es la investigación, ¿no? Les recomendé que vieran esta situación de Aislinn Derbez y la situación de privilegios y de la importancia de las características de un investigador, que el investigador científico tiene un fin, que el punto es ser éticos, que el punto es ser honestos, que el punto es tratar de crear las condiciones necesarias de investigación para beneficiar a nuestro contexto, para beneficiar a nuestro estado, para beneficiar a nuestra población, a nuestra colonia, y no solamente, digamos, actuar porque sí, ¿no? Y el método científico, pues es más allá que basarse de suposiciones o creencias o algo que yo creo que es o que me late que es. Entonces, creo que eso sí es muy importante
de comprender, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Bueno, entonces, vimos los elementos básicos de la investigación, nos quedamos nada más con el diseño cuantitativo. Les digo que hay diferentes tipos de diseños de investigación, cuantitativos, cualitativos y mixtos. Hay autores, hay doctores, hay investigadores, doctores en educación, ciencias educativas, que no creen en la investigación mixta, que no les gusta. Eso se respeta, cada quien tiene sus perfiles, su perfilamiento sobre qué es una investigación o qué realmente creen que es una investigación, y eso, digamos, ya cae en gracia de cada quien, ¿no? De su pensamiento crítico y su criterio. Y a eso le llamamos ser purista, ¿no? Como que más purista en el lado cuantitativo o cualitativo. Y creo que al final los estudios más completos son los mixtos, pero para dominar ambas tipos de investigación, pues lleva muchos años. Y creo que es por eso que no muchos confían cuando se hacen investigaciones mixtas, como que no terminas de entender ni uno ni del otro. Pero eso también va a depender mucho de la pericia del investigador. Entonces, el diseño cuantitativo básicamente se centra en la recolección y análisis de datos numéricos, comparar variables y determinar correlaciones. Como ya les había dicho, que tanto tiene que ver el sexo con la calificación o la edad o cualquier otra cosa. Es decir, hacer comparaciones y eso puede determinar una correlación. Por ejemplo, que sí exista correlación entre, y eso ya ha estado muy comprobado, entre inteligencia emocional, el coeficiente intelectual y el sexo. Por ejemplo, a mayor calificación de las mujeres hay su coeficiente intelectual o sus calificaciones académicas, por ejemplo, hay menor habilidad en inteligencia emocional porque le dedican más a esta parte cuantitativa. Sus estudios en los hombres en general mantienen un promedio académico, las mujeres normalmente tienen un mejor promedio, los hombres mantienen un promedio, ¿no? Un promedio general, como de 8 de calificación, y también emocionalmente están en esa misma situación. Entonces, y bueno, habría que entender, por ejemplo, la variable inteligencia emocional y entender la variable coeficiente intelectual o calificaciones académicas, que no es lo mismo la calificación que el coeficiente intelectual y que la inteligencia emocional. Habría que definir cada una de ellas porque hay muchos autores que se pelean por cada uno de estos conceptos. Habría que definirlo bien en el marco teórico y habría que poner los antecedentes, por ejemplo, de las investigaciones realizadas que digan y avalen lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, buscar más de 20 investigaciones que se hace a través normalmente por revisiones sistemáticas de la literatura, buscar diversas investigaciones que hablen del mismo tema y que midan lo mismo para poder compararlas y determinar un primer antecedente. Para cuando lo apliquemos en nuestro contexto, baja californiano, tijuanense, etcétera, cuando lo apliquemos esa misma metodología a nuestro contexto, puede ser que salga algo diferente o reafirmar la hipótesis de la revisión sistemática de la literatura realizada. Espero haberme entendido con ello. Pero pues básicamente yo reviso primero en la literatura, es decir, en los documentos, en artículos de investigación, preferentemente internacionales, y también nacionales, o si hay investigaciones ya realizadas en mi contexto, pues eso también me sirve como antecedente de lo que yo estoy investigando y comprobar mi hipótesis, es decir, ir fundamentando, poniendo como mucha tierra, ¿no? Mucho cemento, no sé, bases básicamente a mi investigación para poder decir que mi hipótesis, es decir, lo que yo preveo que puede pasar, ¿no? Por eso es una hipótesis, un supuesto, bueno, un supuesto y una hipótesis no es lo mismo, pero yo estoy suponiendo que va a pasar algo, ¿no? Hipotéticamente creo que va a pasar algo porque yo ya leí estos artículos científicos. Muchas veces se dice que pues en la investigación nada más es lo que se observa, sí, pero lo que se observa no es solamente lo que ves con los ojos, sino lo que analizas con la mente a través de lo que observas en los artículos de investigación. La observación, cuando hablamos de
el método científico se refiere precisamente a primero entender tu contexto, te haces preguntas, buscas en la literatura y entonces puedes crear tu hipótesis. No partes por un presupuesto que tú ya tienes e inicias la investigación. No, hay que hacer la búsqueda forzosa de la literatura y en este caso son los artículos científicos, ¿no? ¿Por qué no libros? Por ejemplo, seguramente se lo pueden preguntar. Porque los libros no todos están arbitrados, eso significa que no todos pasan por revisión por pares, es decir, dos personas o dos científicos, académicos, investigadores que revisen ese libro por lo menos y que sean de renombre. Entonces, dependiendo a quién los revise, cómo esté arbitrado, qué tan importante sea la institución que los arbitra, pues va a ser relevante o no ese libro, como es el caso de los handbooks, ¿no? Que está elaborado por muchos investigadores. Entonces, me parece importante decir que pues también los libros va a depender de la calidad del libro y la calidad se determina a partir del arbitraje, es decir, de personas que revisen e identifiquen, y aquí el científico por cierto no tiene acento, que identifiquen pues estas posibles fallas que vaya a tener el texto, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Y los libros están más en desuso muy rápido porque un libro puede tardar muchos años en salir y un artículo en general debería tardar menos, pero hoy en día puede tardar hasta 3 años en publicarse un artículo. Entonces, pues creo que esa parte es importante, ¿no? Entonces, ese es el diseño cuantitativo. El ejemplo, ¿no? El de la tecnología, les acabo de dar otro ejemplo. Y hay diferentes tipos de variables, que ya hablamos la clase pasada. Y vamos a los diseños cualitativos. Si el diseño cuantitativo se trata de medición, entonces el diseño cualitativo se trata de comprensión. Los diseños cualitativos exploran profundidades y contextos de fenómenos complejos, ¿no? A través de datos no numéricos, es decir, en este caso, nos vamos a basar, por ejemplo, en textos, en imágenes, en observación, permitiendo una comprensión más detallada y profunda. Pero para ello, pues nos vamos a basar mucho más en la teoría, en los significados, en las experiencias y en construcciones sociales. También os voy a dejar por ahí en un comentario del foro un artículo que acabo de realizar que tiene que ver con este tipo de diseños cualitativos, que les va a dar un poco de guía si quieren hacer algo al respecto, que tiene que ver con entrevistas. Bien, este artículo de investigación solo fue entrevistas. De hecho, hoy en día un artículo es prácticamente una tesis, porque normalmente una tesis de licenciatura siempre se resume en un artículo de investigación, porque siempre vamos resumiendo y resumiendo más la información, porque sintetizar es un proceso complejo cognoscitivo. Entonces, lo más importante es entender que vamos a explorar significados, experiencias y construcciones sociales. Por ejemplo, este artículo que les acabo de mencionar, o bien ustedes lo pueden buscar. Vamos a ver. Es este de acá. La concepción del profesor intelectual como intelectual de los profesores de tiempo completo, que esto es un estudio de caso. Y bueno, aquí está el PDF. Y básicamente esto es un estudio de una concepción, es decir, cómo el concepto intelectual es visto o a qué refieren los profesores de tiempo completo cuando se les habla del intelectual, o bien como el profesor como una figura intelectual en las aulas universitarias. Creo que eso es importante de resaltar. Entonces, esto es un estudio cualitativo que, aunque es cualitativo, también tiene figuras, tiene tablas, ¿no? Aquí está el contexto, tiene la parte de las categorías resultantes de las entrevistas, porque hay que categorizar, hay que tener categorías, subcategorías, hay que tener códigos, que en cuantitativa sería el constructo, ahí serían las diferencias, pero al final es un poquito lo mismo. En una se llaman categorías, que es lo cualitativo, y en el constructo se refiere más a lo cuantitativo. Pero al final, digamos, estamos analizando conceptos. Y hay resultados que al final
se pueden contabilizar, se pueden cuantificar. Muchas veces pensamos que no podemos cuantificar ideas o palabras o árboles, por ejemplo, de pensamiento, pero eso también es cuantificar. Mientras más tratemos de hacerlo cuantificado, es más fácil ser publicado también. Eso creo que es importante porque al final la realidad es que vivimos en un mundo bastante de datos, ¿no? Del dataísmo. Bueno, un ejemplo, aparte del que acabo de mostrarles, otro ejemplo del diseño cualitativo es percepciones y experiencias de docentes sobre el aprendizaje híbrido en la educación primaria. Por ejemplo, que este estudio cualitativo explore las percepciones, experiencias, desafíos de los docentes al implementar modelos de aprendizaje híbrido como pasó con la pandemia en educación primaria, es decir, cómo se sintieron a partir de todas esas experiencias. Y una de las formas de poder ver cómo se sintieron o analizar su percepción y experiencias, porque al final son percepciones, si nos vamos a ello, son experiencias, son percepciones, son subjetividades y no lo podemos cuantificar como tal. Por ello, es importante pues ver esa parte, ¿no? Que esto es prácticamente una percepción y cómo analizamos la percepción o las concepciones o las experiencias, pues a través de lo cualitativo. ¿Cómo analizamos lo medible? Pues a través de lo cuantitativo, es decir, puedo medir el amor, puedo medir el aprendizaje, puedo medir el aprendizaje de muchas cosas, ¿no? De matemáticas, de redacción, de ortografía, puedo medir el aprendizaje de literatura crítica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, me fui. ¿Cómo voy a hacer este análisis de percepción? Pues a través de entrevistas semiestructuradas. ¿Qué significa semiestructurada? Significa que hay ya una batería de preguntas, hay preguntas previamente realizadas. Y cuando yo ya tengo previamente realizadas, cuando está la entrevista, cuando yo ya estoy platicando con la persona, pues yo puedo elegir agregar otra pregunta a partir de lo que yo ya voy rescatando de esa otra persona. También están las entrevistas estructuradas, que significa que no se salen de ahí, que van a hacer lo que van a hacer, no se van a salir de las preguntas a realizar, va a ignorar cualquier otra cosa. Y también hay entrevistas profundas que normalmente son las historias de vida. Y bueno, hay un sinfín de tipos de entrevistas que tendríamos que analizar cuál es la función de la entrevista, por ejemplo, para poder entender mucho mejor este tipo de diseños. Pero bueno, ya con esta información ustedes ya podrían ir decidiendo si van a hacer un diseño cualitativo o un diseño cuantitativo. También el diseño cualitativo puede ser a través de una encuesta abierta, lanzada a muchas personas, pero tardarían mucho en categorizar y atender todos los comentarios de todas las preguntas. Y normalmente una buena entrevista tiene entre 10 a 20 preguntas y en los cuestionarios, por ejemplo, tendrían que tener por lo menos 3 preguntas por cada uno de los indicadores o más de preferencia. Y es por eso que los exámenes, los buenos exámenes suelen ser muy largos para tener una buena medición de cada indicador para poder medirlo adecuadamente. Pero bueno, eso ya lo podremos ir viendo después. Ahora, los diseños cualitativos se basan en la categorización, a diferencia de los cuantitativos que se basan en la variable. Es decir, la categorización son temas, patrones, categorías, son conceptos, ¿no? Al final son conceptos, por ejemplo, intelectual, profesor, todo eso es un concepto. Entonces, tratamos de ver en lo cualitativo temas, patrones y categorías, que por eso la inteligencia artificial generativa con los modelos de lenguaje como ChatGPT, pues son muy interesantes porque al final nos ayudan a observar patrones y de hecho ayuda bastante en procesar una entrevista. Aunque pareciera que no se tarda nada, analizar una entrevista es muy tardado porque hay que revisar cada una de las entrevistas y hacer una categorización por todo el escrito. Primero lo entrevistamos, es preferible grabarlo porque si no, luego no tenemos, digamos, esa información. Hay que pedir consentimiento, de preferencia, a veces si se firma una carta de consentimiento.
y se entrevista a la persona y después de que se entrevista nosotros ya tenemos que tener una categorización previa a partir de nuestra hipótesis que parte de nuestros artículos que ya estudiamos, que ya leímos, que más o menos ya tenemos una posible categorización y ya con estas entrevistas a la mano ya podemos continuar con nuestra categorización, irlo editando, cambiando si es necesario e ir anotando estos cambios, patrones y demás. Y el análisis hay que hacerlo después de que uno graba el audio. Tienes que analizar otro tipo de patrones. A ver, voy a tener que parar un poquito.